Hola a todos y todas que se encuentran el día de hoy escuchando principalmente esta conferencia. Antes de iniciar, me gustaría dar un agradecimiento a la Dirección General de Servicios Estudiantiles que hace posible estas conferencias, al igual que la Coordinación de Orientación y Bienestar Estudiantil, que hace la gestión de todos estos ponentes, de toda la información que ustedes creemos necesaria para ustedes y puedan disfrutar de esto. Pero antes les voy a leer un poquito del currículum del ponente. Él es el licenciado Pablo Morales, él es licenciado en psicología. Durante 6 años ha sobresalido como tallerista y conferencista a nivel local y regional para institutos educativos como la UACJ, la UASH, la UNITEC, el ITCJ y los COBASH, beneficiando más de 10,000 jóvenes, además de haber participado en intervenciones comunitarias como parte de la red de emprendedores sociales a nivel nacional en Morelia, Michoacán, y Tijuana, Baja California. Se desempeñó como coordinador operativo del Instituto Chihuahuense de la Juventud en Ciudad Juárez, además de tener un programa propio en radio sobre participación ciudadana y salud mental en Switch 105.9 FM, llamando Punto de Acción, con más de 240 programas al aire. Actualmente es catedrático de los diplomados de Introducción a la Suicidología del Centro Familiar para la Integración y Crecimiento AC y fundador de la empresa de economía social Colectivo Caravana, atiende y capacita en emergencias psicológicas. Y como ustedes ven, esta conferencia, Estrategias de Afrontamiento Psicológico ante una Catástrofe, es una conferencia completamente necesaria, más que nada en la actualidad por todo lo que está sucediendo, y para esto el licenciado Pablo César Morales Sánchez les va a estar hablando sobre esta situación. Así que te damos unos aplausos virtuales, Pablo, y adelante. Así se sienten los aplausos virtuales. Pues muchísimas gracias por la presentación. Y les agradezco mucho el espacio para poder difundir este tema, ¿no?, que es tan importante acerca de las estrategias de afrontamiento psicológico ante una catástrofe social. Como bien lo menciona Carlos, yo tengo una empresa de economía social que se llama Colectivo Caravana, que ahorita les voy a hablar un poquito de esta organización. Básicamente nos dedicamos a la atención y capacitación de emergencias psicológicas. Yo me especializo ahorita más en un área que se llama psicología de emergencias, soy psicólogo de emergencias. Y actualmente ahorita también estoy trabajando como personal especializado en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal en el Departamento de Prevención del Delito. Entonces también damos algunas pláticas y contenciones sobre esos temas. Entonces todo lo que sea referente como a esta experiencia, pues igual les voy a ir platicando un poquito acerca de esto, ¿no? Entonces, para empezar, igual les voy compartiendo un poco acerca de la presentación. Más que nada, les hablo un poquito de quiénes somos, ¿no? Colectivo Caravana es una organización que nació aproximadamente ya hace 3 años. Es una organización que somos pocos, realmente no somos muchos, somos poquitos todavía, pero ya hemos hecho un gran trabajo. Básicamente lo que hace este colectivo es impulsar la responsabilidad social y la orientación profesional en la atención de emergencias cotidianas y masivas en seguridad mental, que son de protección civil. Si bien ahorita, por ejemplo, en el tema de la situación que está pasando en el COVID-19, nosotros estamos generalmente atentos a la atención de estas emergencias que se están presentando todos los días y estamos canalizando constantemente al personal que está pasando por diferentes situaciones, ¿no? Y pues el tema de emergencias generalmente es nuestro tema, ¿no? Ese es el tema favorito en el cual nosotros nos desarrollamos, es el tema en el cual nos sentimos más capacitados y en el cual hemos estado capacitando a lo largo de algún tiempo en este tema de emergencias psicológicas, tanto como la Cruz Roja, la Cruz Verde, FICOSEC, la Rodadora, la UACJ en algunos casos. Entonces hemos tenido ya la fortuna de trabajar con otras organizaciones y también trabajar en campo. Entonces vamos a platicarles acerca un poquito de en qué consiste y qué es lo que vamos a ir viendo a continuación, ¿no? Más que nada quisiera primero empezar con una definición y bien como lo dice el tema, ¿no? ¿Qué es una estrategia? Para esto me empecé a basar más en una definición que tiene que ver más con un sentido empresarial, pero que al final de cuentas esta metáfora del sentido empresarial nos puede ayudar para entender realmente cómo funciona una estrategia.
Cons describe la estrategia como: las estrategias son programas generales de acción que llevan consigo compromisos de énfasis y recursos para poner en práctica una misión básica. ¿Cuál es nuestra misión básica? En este caso vamos a ser nosotros. Son patrones de objetivos los cuales se han concebido e iniciado de tal manera con el propósito de darle a la organización una dirección unificada. ¿Cuál es nuestra organización? Nosotros somos nuestra propia organización. Entonces, al final de cuentas, aquí vamos a ver diferentes patrones de autocuidado, o más que nada pautas de autocuidado, para poder mejorar esa estrategia de un afrontamiento que al final de cuentas es una situación de crisis y que todos estamos viviendo, y es una situación que no está a nuestro control, pero que al final de cuentas, si desarrollamos una estrategia de una manera adecuada, podemos avanzar de una manera significativa que nosotros ni siquiera nos imaginemos. Entonces es algo bien padre, el cual podemos ir desarrollando. Y para empezar con esto, quisiera platicarles primeramente de una situación que igual ya quedó en la manera histórica, pero ahora que estamos viendo esto del COVID-19, generalmente las personas dicen, es que ahora en una situación tan crítica de crisis y todo lo que está pasando, mucha gente lo ve como una oportunidad. Y para algunas personas sí, o sea, la oportunidad se puede dar, ¿no? La oportunidad puede crecer. Para otras personas no, y otras personas necesitan generalmente orientación. Y aquí les quiero platicar algo que pasó aproximadamente en el 2008. Si ustedes recuerdan, en el 2008 hubo una crisis financiera increíblemente grande, ¿no? Fue una crisis financiera de manera global, donde se desató, pues, una cuestión digamos ahora sí, de pequeños desastres sociales que se fueron ocasionando en Estados Unidos, donde la economía se fue hacia abajo y fue colapsando. Algo parecido a lo que está pasando ahorita, la economía está colapsando y estamos buscando diferentes alternativas, pero en ese momento alguien pensó y revolucionó las cosas, y en el 2009, en marzo del 2009, a pesar de estar en una situación de crisis, nació Uber. Es decir, que a pesar de las diferentes situaciones de crisis, con una perspectiva diferente, con una forma de afrontar las cosas diferente, con una visión diferente, podemos mejorar las cosas. Y así como el fundador de Uber tuvo la visión de ver que en una situación de crisis nosotros la podemos ver como una oportunidad, así nosotros también podemos verlo de tal oportunidad para poder abordar esta situación de crisis, ¿no? Entonces, aquí los invito a que podamos pensar y reflexionar. Creo que es un buen momento para poder pensar, generar negocios, generar cualquier otra situación, pero esto es algo que pasó, ¿no? Pero ¿qué hizo que pasaran esas situaciones? Generalmente es donde vamos a entrar con este tema, ¿no? Para empezar, vamos a definir lo que es una catástrofe, ¿no? ¿Y por qué le ponemos aquí una catástrofe social? Hay una diferencia muy grande, y a lo mejor algunos se van a confundir. Hay una diferencia muy grande entre lo que es un desastre y una catástrofe, ¿cierto? Una desastre generalmente se le conoce como, o lo escuchan más que nada como estos desastres naturales, ¿no? Es decir, pues sí, una lluvia, un temblor, un terremoto, o algo que fue muy grande, una erupción volcánica, todos son desastres naturales que al final de cuentas generaron un problema y fueron ocasionando problemas masivos más grandes y más grandes y más grandes, ¿no? Lo que pasó generalmente con la catástrofe es que, a diferencia del desastre, las catástrofes son las consecuencias del desastre. Es decir, vamos a suponer, porque igual ahorita les voy a platicar un poquito más de esto, ¿no? Dentro de los desastres naturales hay algo que nosotros le llamamos también desastres antropogénicos. Si alguien por ahí ha escuchado esa palabra, los desastres antropogénicos son aquellos que son provocados por el hombre, ¿no? Entonces, vamos a pensar en un desastre antropogénico, ¿no? Imaginemos que de repente nosotros estamos en nuestra casa, estamos conduciendo nuestro carro y de repente hay una situación de tráfico muy fuerte y de repente hay una carambola, ¿no? Se empiezan a estrellar carros contra carros, un montón de cosas, y en ese mismo momento hay un desastre antropogénico, es decir, algo que fue provocado precisamente por el hombre, y eso ocasionó como una consecuencia una catástrofe social, que es decir, que de repente los semáforos se pararon, mucha gente empezó a salir de sus autos, algunos autos se voltearon, las personas no sabían qué hacer, hay personas que estaban heridas y tenían que atenderse de manera inmediata. Bueno, en ese momento ya no se convierte en un desastre antropogénico, se convierte en una catástrofe social. Y aquí es donde vamos a entrar nosotros en este punto, ¿no? Las catástrofes sociales, es decir, son ya las consecuencias del desastre, pero donde ya hay un colapso, es decir, donde ya la infraestructura de lo que realmente era funcional, porque hay que entender que en una situación de crisis, las personas generalmente entran por varias fases, ¿no? La primera es una fase que le llaman proceso de shock y adaptación, que es decir, las personas están asimilando las situaciones de lo que les está pasando, y hay un síntoma que generalmente se llama pensamiento disociativo. No sé si
si alguien ha escuchado de esto, pero el pensamiento disociativo es aquel donde la persona de repente está como quieta, recibe como información de otra persona y la persona dice, ¿qué me estaban diciendo? Donde la persona está en otro lugar, ¿no? Esos pensamientos disociativos se dan generalmente en el shock y la persona empieza a colapsar junto con todo lo que está en su entorno, ¿no? Colapsa, después de eso hay ciertas consecuencias, ¿sí? En este caso, una catástrofe social, ¿cuáles son las consecuencias? Generalmente dentro de un periodo de 72 horas se desarrolla un trastorno que se llama estrés agudo. Puede desarrollarse dentro de 72 horas, puede desarrollarse dentro de un periodo de semanas, incluso horas, pero se desarrollan ciertas patologías y estrés agudo generalmente por eventos traumáticos. Y después viene la situación de la emergencia, ¿sí? Que a diferencia de una urgencia, la emergencia es cuando la vida está en peligro, ¿no? Y en las catástrofes sociales es lo mismo que pasa. Ahora, vamos a pensar en ese sentido de lo que está pasando con el COVID-19. Es una catástrofe social. ¿Por qué? Porque en su momento ocasionó un desastre que fue antropogénico, es decir, que fue provocado por el hombre, donde de repente pasaron ciertas situaciones, la vacuna no se encontró, etcétera, lo que estaba pasando, ¿no? Los médicos no encontraron alternativas, esto se difundió a través de todo el mundo, se convirtió en una pandemia y entonces el mundo empezó a colapsar, empezaron a haber una serie de consecuencias en la cuestión médica, en la cuestión psicológica, en la cuestión social, en la cuestión económica, en todas las cuestiones que pudiéramos llegar a imaginar, y todas estas consecuencias al final de cuentas se convirtieron en factores de vulnerabilidad, es decir, factores que al final de cuentas se convierten en una situación de crisis y al final de cuentas ya nosotros ya no podemos hacer nada, ¿no? Y esto ya atenta completamente con nuestra vida, ¿no? Y se convierte en una situación de emergencia donde nuestra vida está en peligro. Entonces, cuando estamos hablando de una catástrofe social, es eso, nuestra vida está en peligro y tenemos que buscar alternativas para, permítame tantito, nada más déjenme conectar la computadora que se está descargando, buscar alternativas en las cuales encontrar cómo sobrellevar esta situación, ¿no? Y así podemos enfrentar, ¿no? Pero hay otras cuestiones que pasan también, ¿no? Ahora con el COVID-19 y con todas estas catástrofes sociales que están pasando, como les estaba mencionando, son una serie de consecuencias que están pasando, pues hay muchos factores de riesgo, entiéndase por factores de riesgo, aquellas personas que al final de cuentas son, digamos, como puntos menos que van desequilibrando todo nuestro estado mental, ¿no? ¿Y qué está pasando en estos factores de riesgo? Bueno, pues se está presentando insomnio, ¿no? Seguramente algunos de ustedes no están durmiendo bien o algunas personas sí, etcétera. Para todos es una cuestión completamente diferente. Y gente, hasta ahorita estoy recordando una plática justamente en el trabajo que me decían, es que ya ve cómo están pasando esto, ¿no? Decían los policías, pues ya ve, muchos no estamos durmiendo, estamos generando siempre insomnio, estamos de alguna manera teniendo dificultad de dormir, pero ya ve que esto es normal, a todo mundo le está pasando. Pues no, no es normal, ¿no? Simplemente estás teniendo un factor de riesgo que generalmente tiene que ver con algún estresor sobre esta catástrofe del COVID que está pasando, ¿no? Estamos desarrollando estrés agudo, algunas personas incluso hasta estrés postraumático, dependiendo de las condiciones, estrés secundario, cualquier situación que estés pasando, estás pasando por una situación de estrés, ¿no? Estreñimiento, ¿no? Hay una situación de estreñimiento y es un tema de salud que realmente es importante y es de importancia en el tema de salud pública, de políticas sociales públicas que deben de tomarse en cuenta, que no solamente la parte psicológica, sino la parte nutricional, la parte social, todas son indispensables porque esto se trabaja de manera interdisciplinaria, ¿no? Dietas ácidas, es decir, estamos comiendo mal, chucherías, cualquier otra cosa, ¿no? Falta de paz interior, es decir, no tenemos esa sensación de paz, sentimos un desequilibrio completamente en nuestra forma de ver la situación de afrontar, ¿no? Más que nada una situación que para nosotros siempre pareció normal, pero ahora estamos presentando de una manera completamente desequilibrada, ¿no? Desequilibrio en la flora intestinal, es decir, inclusive, miren, esto es algo bien importante que quiero mencionarles, ¿no? La flora intestinal en nuestro cuerpo lo que hace es que regula básicamente todo lo que estamos nosotros consumiendo, y esto lo va dividiendo como para mandar como nutrientes, ¿no? Como vitaminas para vitaminas para aquello, etcétera, etcétera. Pero si nosotros estamos comiendo demasiadas cosas, es decir, por ejemplo, no sé, chucherías, paletas, cualquier cosa, hamburguesas, todo lo mal que podamos imaginar, saturamos nuestra flora intestinal, agujera como esos puntitos del intestino, esta flora intestinal, y lo que hace es que nuestro sistema inmunológico se vuelve más vulnerable, es decir, podemos ser más propensos a tener alergias, podemos ser más propensos a tener alguna gripa, y ahora con estas condiciones que estamos viviendo, si tenemos un desequilibrio en nuestra flora intestinal, somos más propensos a que nuestro sistema inmunológico no esté funcionando, ¿no? Tenemos una hidratación inadecuada,
con soda, con cualquier cosa, eso no es una hidratación adecuada, ¿no? Entonces hay que tomar más agua, tenemos una vida más sedentarista, a lo mejor sí disfrutamos mucho el Netflix y disfrutamos cualquier cosa, pero estamos teniendo más sedentarismo, tenemos también una adicción al trabajo, ¿no? Y esta adicción al trabajo de hecho son procesos incluso de un duelo, porque las personas cuando están en una situación de pérdida, las personas generalmente la forma en la que tienen que responder es hipertrabajando, es decir, tienen que volverse activos para poder olvidarse de una situación estresante, es decir, de todo su entorno. Entonces, esta adicción al trabajo genera también un desequilibrio, ¿no? Y esto pues aumenta considerablemente la carga viral, es decir, todo esto nos va ocasionando un problema de estrés y factores de riesgo constantes, ¿no? Pero no todo es malo. Lo importante aquí es conocer las partes de cuáles son los factores de riesgo, ¿no? Pero no todo es malo, ¿no? Ahora con el tema del COVID-19, las personas generalmente se están enfrentando a una situación que tiene que ver con un proceso de enfrentarse a la enfermedad, ¿no? Como cuando nosotros estamos, por ejemplo, en una situación de enfermos así completamente vulnerables, vamos a suponer una gripe, ¿no? Vamos a suponer una fiebre, algo que sea muy, muy, muy fuerte para nosotros en ese mismo momento. ¿Qué empieza a pasar? Pues que las personas empiezan a enfatizarse en el cual tú eres el enfermo, tú eres la víctima y deja de hacerte responsable, ¿no? Es lo primerito que pasa al principio, es lo que le llamamos desarraigo. El desarraigo tiene que ver con desacostumbrarse de las actividades a las cuales nosotros estábamos acostumbrados. Es decir, por ejemplo, si yo estaba acostumbrado todos los días a ir a trabajar en las mañanas a las 8 y entrar bien activo y de repente ya no lo estoy haciendo porque soy una persona enferma, ahora tengo que someterme a los cuidados de alguien, ¿no? Y cuando yo me estoy sometiendo a los cuidados de alguien, la persona no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Pero la persona piensa que ya no se siente útil para poder enfrentar la situación y en ese momento se vuelve una persona que se empieza a victimizar y se deja completamente de enfrentar a la situación con responsabilidad, ¿no? También viene la desvalorización completamente, ¿no? Ya no le encuentran el valor a sí mismos, es decir, yo ya no soy útil, yo ya no puedo hacer las cosas, etcétera, ¿no? Viene el miedo, ¿no? Que al final de cuentas el miedo es una respuesta involuntaria a una situación de amenaza, pero cuando el miedo se convierte en una situación más fuerte, es cuando de repente ya las cosas ya no empiezan a funcionar. Y ahora en una situación, de crisis, ¿no? En la cual constantemente nos están contaminando de noticias, de muertes, de enfermedades, todo lo demás, el miedo se va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, ¿no? También otro de los procesos al momento de enfermar es la rabia, ¿no? Es decir, la agresividad, el enojo, todo este tipo de cuestiones se van valorizando constantemente y bien lo hemos visto ahorita en las noticias, ¿no? La gente de repente responde con agresividad, responde con enojo y esto es algo completamente normal, son experiencias asociadas, ¿no? Y después de ese momento, cuando pasa la rabia y cuando pasa el enojo, viene el proceso de la tristeza, ¿no? Y si nosotros duramos mucho tiempo en ese proceso de la tristeza y duramos varios días, entonces juntado con otras sistematologías y otros contextos sociales, entonces las personas pueden entrar en depresión y es ahí cuando nosotros ya de repente dijimos, ya la persona ya no se encuentra en sus óptimas condiciones para poder seguir adelante y ahí es cuando de repente empezamos a ver una situación pues de mucha vulnerabilidad. Entonces, para resumir en esta parte, ¿no? Estas son las experiencias asociadas con el proceso de enfermar. Todos en algún momento las podemos llegar a vivir. Las personas que están más atentas al COVID-19 o están en este caso al coronavirus, pues van a vivir más esta situación. Pero hay que entender algo bien importante, ¿no? Según la definición de la OMS, hay que tomar en cuenta estas condiciones, ¿no? Dice, la salud es el estado completo de bienestar físico, mental y social, no solo la ausencia de enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que al final de cuentas no hay que tomarse en cuenta o tomar las condiciones de que las personas simplemente por no estar enfermas ya estamos sanos. Por el hecho de no tener gripa, por no tener tos, por no tener fiebre, ya estamos sanos. No. Al final de cuentas, el estado completo de bienestar es la parte física, mental y social. Es decir, tenemos que estar bien en todos los rubros. Es como un círculo que siempre está girando constantemente y todo esto tiene que funcionar de la misma manera, ¿no? No puede haber uno más que el otro, todo tiene que estar en completo bienestar. Por eso se invita a que las demás organizaciones, el gobierno, cualquier otra persona, no solamente se basen en la parte de la ausencia de enfermedad, sino que también en la parte
parte psicológica, y es por eso que estamos dando ahorita este tema, ¿no? Para que entiendan que todos los procesos son importantes y que todo se tiene que trabajar de manera interdisciplinaria y no solamente trabajando en una sola situación, que en este caso es la ausencia de enfermedad, ¿no? Tomando como consideración esto, pues es de vital importancia que detectemos esto, ¿no? Ahora vamos con lo siguiente, ¿no? Vamos ahora sí con las estrategias de afrontamiento que se hacen de manera inconsciente, ¿va? A esto le conocemos generalmente los psicólogos como mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son mecanismos de afrontamiento psicológico, pero que los hacemos de una manera inconsciente, es decir, no estamos pensando en ellos, simplemente lo estamos haciendo de manera inconsciente, y esto generalmente tiene que ver mucho, uno, con tus estilos de crianza, dos, tiene que ver con tu parte biológica, tiene que ver con tu propia personalidad, y esas reacciones van a cambiar de formas distintas, ¿no? Incluso de la cultura tiene que ver mucho en este tema, ¿no? Pero vamos a empezar con los primeritos, ¿no? Estos mecanismos psicológicos de adaptación frente a la situación de enfermedad, vamos a empezar con el primero, y uno es búsqueda de apoyo en los demás. Hay personas que van a buscar esta ayuda a los demás. Es decir, hay personas que necesitan ayudar a los demás para sentirse ayudados, ¿no? Y esta red social les va a servir de apoyo, pero no siempre esto va a funcionar, digamos, bueno, afuera, ¿no? Que quieras ayudar afuera. A lo mejor puedes ayudar de otras formas distintas. Si ustedes recuerdan, y algo bien interesante sobre este tema es que cuando fue el terremoto del 85 y de repente se derrumbaron muchos edificios, muchas organizaciones de la sociedad civil se dieron a conocer, muchos colectivos, mucha gente, muchos voluntarios se dieron a conocer, porque a pesar de que ellos están viviendo una situación de crisis, ellos decidieron enfrentar la situación ayudando, ¿no? Y en este momento se desbordaron una infinidad de organizaciones civiles, y esto fue algo bien interesante porque fue su propia forma de enfrentarse a una situación de adversidad. Digo, a lo mejor aquí no va a ser de la misma forma, pero créanme que la gente sigue ayudando y sigue ayudando constantemente porque están propensos a una situación de enfermedad, ¿no? Hay una afirmación de la seguridad, ¿sí? Algunas personas, en cambio, buscan afirmar la propia seguridad, para lo que analizan la situación y se aseguran a sí mismas que podría salir de ella, ¿no? Están buscando completamente tengo que buscar tapabocas y tengo que usar el gel antibacterial, y siempre están buscando su propia seguridad, siempre, constantemente, ¿no? Para poder prevenir las cosas. También esto ya está pasando, palomita, ¿no? El siguiente es el optimismo y el sentido del humor. Se ve la enfermedad como una parte de la vida, como algo que puede superarse y se aleja de las visiones negativas y excesivamente dramáticas. Es decir, las personas, si bien lo conocemos, ¿no? México tiene una de las cosas bien increíbles, ¿no? La forma de afrontar las situaciones que pueden ser difíciles a pesar de lo que esté pasando es a través del sentido del humor. Y qué orgullo ser mexicano, ¿no? Porque eso es una cosa bien interesante. O sea, realmente los mexicanos tenemos muchas herramientas y muchos factores de protección que nos pueden ayudar para afrontar esta situación que estamos pasando actualmente, ¿no? Otro de los mecanismos psicológicos que también utilizamos es la fe. México generalmente es una persona somos personas que somos muy espirituales. Y la fe tiene que ver con eso, son toda la relación que tiene que ver con tus creencias, con tus religiones, con la espiritualidad, con la filosofía, con las metáforas, con todo lo que tú quieras ver. Todo eso los invita de alguna manera a afrontar la situación. La fe es uno de ellos, ¿no? A lo mejor algunos no lo utilizan. Esto no quiere decir que todos los mecanismos psicológicos todos los utilizamos, a lo mejor unos más que otros. Te digo, todo depende mucho de los sistemas de creencias que hayas tenido, y así lo vamos realizando, ¿no? La dedicación a los demás, ¿sí? Que ya habíamos mencionado esta parte, ¿no? Le estamos como buscando ayudar constantemente a los demás una y otra vez. La idealización consiste en idealizar los recursos que pueden ayudar, como la sanidad, los médicos, las medicinas, de manera que aportan seguridad. Inclusive en esta idealización, nosotros incluso posicionamos a nuestros doctores, a nuestros médicos, a toda la gente, a todo el personal médico, los consideramos como superhéroes, ¿no? Y esta idealización que estamos generando va cambiando completamente nuestra expectativa. De hecho, hay una psicóloga que se llama Karen Horney, dice, la expectativa determina el comportamiento. La expectativa determina el comportamiento. Es decir, a mayor expectativa, mayormente mi comportamiento va a ser diferente. Entonces, si yo idealizo de alguna manera a estos médicos, mi comportamiento va a fluir de una manera distinta, y eso me va a ayudar a enfrentar una situación de adversidad. Otra, ¿no? Y esto es completamente lo contrario, tiene que ver con la infravaloración. ¿Qué es la infravaloración? Es el mecanismo
contrario a lo anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que consiste en dañar a los profesionales, ¿no? El sistema sanitario, tener una causa al que culpar, ¿sí? Así encuentran un sentido, y esto lo que están haciendo es encontrarle básicamente un sentido a la enfermedad y a lo que ellos están pasando, y es una forma también de descargar todas sus emociones negativas. Bien lo estamos viviendo ahorita en México, ¿no? Que de repente están otros mexicanos agrediendo a las enfermeras, a los médicos y todo lo demás, pero no es que generen, digamos, la ignorancia de no conocer las cosas, simplemente que no encuentran más maneras de adaptarse a la situación que están enfrentando, y empieza este mecanismo, ¿no?, de infravaloración en el cual empiezan a culpar a los enfermeros porque pueden ser contagiados, etcétera, ¿no? Y esto evidentemente pues no está bien, pero es una forma en la cual ellos están adaptándose, ¿no? No estoy justificando que esto esté bien al final de cuentas. Lo que quiero decir, Aguas, es simplemente es un mecanismo psicológico de adaptación. Evidentemente, si nosotros brindamos una información de una manera asertiva, de una manera efectiva, pues podemos cambiar el rumbo de las cosas, ¿no? Otra de las cuestiones también es la racionalización, que consiste en la búsqueda de una explicación lógica a lo ocurrido cuando encontramos una causa. Es decir, estamos pensando constantemente con el sentido de la razón y decir, seguramente me está pasando esto por aquello, porque me pasó esto, la consecuencia fue esta, la causa fue aquella, ¿no? Y empezamos a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, y al final de cuentas pensamos que nuestros propios raciocinios son las respuestas correctas y creemos incluso que nuestra propia verdad es la verdad absoluta, cuando al final de cuentas no lo es, ¿no? Las verdades absolutas no existen, los paradigmas al final de cuentas son pensamientos que están en constante movimiento, pero en ese mismo momento nosotros creemos que tenemos la verdad absoluta simplemente por nuestra forma de razonar y ver la lógica de las cosas, ¿no? Pero bueno, estos son los mecanismos psicológicos de adaptación frente a una situación de enfermedad, ¿va? Ahora, ya que conocimos toda esta parte, hay que entender una parte indispensable de este tema que vamos a comentar, ¿no? Es que no puedes transformar lo que no reconoces. No puedes transformar lo que no reconoces, ¿sí? Porque al final de cuentas, si tú no te das cuenta realmente de lo que está pasando contigo, ¿no? Si yo no me doy cuenta que estoy viviendo ansiedad, si no me doy cuenta que estoy teniendo depresión, si no me estoy dando cuenta que posiblemente siempre estoy con constante agresividad, si yo no me doy cuenta de eso, no voy a poder transformar esa situación y yo no voy a poder diseñar una estrategia para cambiar ese estado. Lo importante aquí es reconocer y pensar e introspeccionar sobre estos momentos reflexivos, ¿no? Pero ¿cómo podemos empezar a darnos cuenta si realmente estamos pasando por una situación así? Simplemente ve a las personas con las que estás rodeados, ¿no? El ambiente o el círculo, de alguna manera, el círculo familiar en el que estás ahorita, cambiaron las dinámicas, ¿sí? Las cosas ya no son las mismas, o mejoraron las cosas. A lo mejor posiblemente puede ser porque una persona reconoció las cosas que estaba cometiendo por una situación de crisis y lo convirtió en una transformación que fue de alguna manera buena para esa persona, ¿no? Entonces, no puedes transformar lo que no reconoces, ¿sí? Y para ello, bueno, vamos a mencionar algunas reacciones psicológicas y del comportamiento que pueden presentarse precisamente en estas etapas, ¿no? Ya lo estuvimos comentando un poco, pero quiero profundizar más en el tema para que lo entendamos, ¿no? Hay 3 periodos, ¿no? Es el periodo precrítico, es el periodo crítico y es el periodo poscrítico. Vamos primeramente por el primerito, ¿no? El periodo precrítico es la fase previa a la situación de una emergencia en la que salta la alarma en lo que está por venir. Es decir, nosotros ya estamos generando expectativas, estamos pensando en probablemente esto va a ocasionar algún problema, es una pandemia, sí, probablemente va a llegar aquí a Ciudad Juárez, no lo sabemos. En esta fase aparecen reacciones como la negación, es decir, no, esto no está pasando, esto no va a llegar a Ciudad Juárez, esto no va a pasar aquí, hay una minimización de las cosas, no, esto generalmente no afecta, inclusive hay personas, y he escuchado, ¿no? Esto del COVID-19 no es real, ¿no? ¿Cómo crees? Y ¿tú conoces a alguna persona enferma? No, ¿verdad que no? No, y empiezan a minimizar las cosas. Es una forma de reacción, ¿no? Y la hipocondría, es decir, ellos empiezan a generar que tienen algunos síntomas que pensamos que están viviendo generalmente en el tema de la enfermedad. Pero aguas, esta es la parte del periodo precrítico. Después viene otra segunda fase. En la fase de la catástrofe probablemente las reacciones ya son un poquito más expuestas y hay unas cuestiones más emocionales, pero que están ya más desajustadas, ¿no?
Aquí ya hay una reacción psíquica y grave y hay una reacción neuropatológica duradera. Es decir, las personas ya empiezan de alguna manera a afrontar su situación de una manera emocional, pero ya hay un desorden de equilibrio emocional y las reacciones ya se convierten en una cuestión grave. Es decir, aquí ya hay ansiedad, aquí ya hay depresión, aquí ya hay ideaciones, con pensamientos suicidas, hay un montón de cosas que se pueden presentar y todo esto genera o está en la parte que quiere decir el periodo crítico, ¿no? Y después viene la parte que es el periodo proscrítico, es la fase en la que ha pasado ya la catástrofe y la persona toma conciencia de lo ocurrido. Las reacciones habituales en la fase son, pues, agresividad, sí, es decir, rabia, enojo, hay una cuestión de regresión. ¿A qué nos referimos con el tema de la regresión? Es decir, que hay personas que regresan a una etapa que ya pasaron y que la vuelven a representar otra vez así. Por ejemplo, un berrinche de adulto, es decir, yo tengo a lo mejor 30 años y de repente yo empiezo a lo mejor a hacer una regresión y digo, no, es que yo tengo 24 años y a mis 24 años yo reaccionaba así, no sé qué, o a lo mejor estoy reaccionando como si fuera un niño de 15 años, todas son etapas de regresiones y pueden pasar, ¿no? Hay una culpabilización, aquí empezamos con de culpo al gobierno, el gobierno no me está dando lo que merezco, mi empresa no me está dando lo que yo realmente necesito, total, ¿no? Después viene la parte de la evasión del entorno, ¿no? Y la evasión del entorno ya hay una cuestión donde ya no agarramos las cosas como una forma de afrontar la situación, es decir, agarramos el celular, agarramos el Netflix, agarramos cualquier ocio para podernos distraernos de nuestro entorno y ahí es cuando nos empezamos a focalizar y empezamos a evadirnos completamente de lo que está a nuestro alrededor y hay una búsqueda de ganancia secundaria. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a poner un ejemplo sencillito. Imaginemos que de repente tú tienes un carro, ¿no? Un carro nuevecito, bueno, un carro, vamos a suponer un carro, ¿no? Tienes un carro y vas manejando y de repente pues tienes un accidente, te chocan y perdiste el carro, ¿no? Y la búsqueda de ganancia secundaria te diría, bueno, pues es que el carro ya estaba muy viejito, ¿no? Al final de cuentas, pues ya me hacían falta un carro más nuevo. Yo creo que ya era el momento del cambio. Bueno, pues eso precisamente es lo que está pasando también. Es decir, si tú de repente perdiste tu empleo, dices, no, pues es que ese trabajo ya no me gustaba, ¿no? Ya no lo quería tanto. Si de repente dejaste de hacer cosas que considerabas importantes y ahora ya no las tienes, les empiezas a encontrar una justificación para buscar una ganancia secundaria. Entonces aquí lo importante de todo esto es identificar en qué periodo te encuentras para poder desarrollar tu estrategia. ¿Te encuentras en el periodo precrítico? ¿Te encuentras en el periodo crítico? ¿O te encuentras en el periodo proscrítico, ¿no? Aquí si nosotros ya diferenciamos cuál es la etapa en la que estamos viendo, entonces a partir de ese momento estamos desarrollando ya una estrategia efectiva, ¿sí? Y bueno, voy a andar un poquito en el tema de los abordajes de cómo se hace una intervención en una cuestión de catástrofe. Aquí es indispensable entender que no necesariamente todo lo que lo que queremos ver como en este mapa es algo que nosotros podamos hacer, ¿no? Simplemente es para poder entender cómo se está abordando la situación en la parte psicológica con otras autoridades, es decir, con cuestiones de gobierno, con las personas que están trabajando como asociaciones civiles, colectivos, fundaciones y cómo lo están realizando. Si te vas, por ejemplo, en la primera parte que dice primer grado de afectados, pues son los afectados directos. ¿Quiénes son en este caso nuestros afectados directos? Pues son en este caso los enfermos, ¿no? Los que fueron afectados en este caso por el COVID-19, las personas que están enfermas, ¿no? Las personas que son propensos a tener diabetes, las personas que tienen obesidad, todos ellos de alguna manera pueden ser afectados más directos y aquí se mide un nivel de prioridad. De hecho, se cataloga generalmente en 3 colores, ¿no? Que es amarillo, rojo y verde. Y aquí tú ya los vas como canalizando. A lo mejor una persona que tiene síntomas de COVID-19 y es un afectado directo, pues tiene que estar en aislamiento y él está en un foco amarillo, vamos a suponerlo, ¿no? Pero si la persona ya tiene el COVID-19 y está en el hospital, entonces la persona ya necesita generar una atención más fuerte, ¿no? Bueno, en la parte psicológica pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros tenemos primeros afectados directos y en este caso pueden ser personas que estén en una depresión, crónica, ¿no? Una persona que realmente a lo mejor esté con un trastorno mental. Inclusive hay personas que ya están diagnosticadas con un trastorno mental, ¿no? El hecho de no tomar sus medicamentos son personas afectadas directas por la cuarentena.
y aquí se mide el nivel de prioridad, ¿no? Después, en el segundo grado están los familiares. En el segundo grado los familiares están, los familiares están como víctimas de primer grado y aquí también se mide el nivel, ¿no? Quienes están en verde, amarillo y rojo. A lo mejor el primer afectado directo en este caso fue la mamá y después en este caso fueron los hermanos y después fue el papá, no sabemos, ¿no? Todos cambian en este caso en el círculo de el núcleo familiar cambia constantemente y también en la parte psicológica de los que están siendo afectados por las situaciones de crisis que estamos viviendo, pues son también nuestros equipos, ¿no? En este caso es el personal que está atendiendo a la comunidad. ¿Quién es ese personal? Pues los médicos, los enfermeros, todo el personal de salud están siendo afectados y ellos desarrollan pues trastornos que posiblemente a lo mejor nosotros no estamos viviendo, pero ellos sí tienen un síndrome de desgaste emocional, ellos tienen el burnout, ¿no? Tienen el desgaste tan fuerte que les da una incapacidad incluso de reaccionar de forma efectiva y eficiente, ¿no? Y esto es algo bien peligroso porque al final de cuentas, si nosotros no tenemos, vaya, una buena noción, una buena visión para poder atender a nuestros médicos. Si el personal médico está vulnerable, pues cuando pase una situación de crisis, en este caso de salud, y que alguien esté propenso a eso, pues cómo nos van a atender nuestros médicos. Es bien indispensable la atención con nuestros médicos. También ellos son una parte bien importante y también aquí se mide el nivel de la prioridad. Y las víctimas de cuarto grado, pues es la comunidad afectada, es decir, todos nosotros, todos los que ahorita estamos en una conferencia, todos los que ahorita estamos viviendo esta situación en nuestra casa, nosotros somos las víctimas de cuarto grado, ¿no? Y se atienden de manera distinta, ¿no? Pero al final de cuentas hay que entender que ahorita estamos en una catástrofe social y hay que saber a quiénes debemos darle la prioridad y la atención primaria para que esto pueda pues nivelarse, ¿no? De la mejor forma. Ahora, ya detectamos, ¿sí? Ya detectamos de alguna manera que es una catástrofe social, ya vimos realmente todos los factores de vulnerabilidad, vimos diferentes estrategias, vimos todo eso, todas las estrategias que hicimos de manera inconsciente, ¿no? Ahora, vamos a hacer las que podemos hacer de alguna manera, de manera consciente, ¿no? Las de manera consciente, una de ellas, la primerita con la que quiero comenzar es la catarsis. La catarsis es, básicamente, son emociones que hacen que fluyan básicamente tus emociones de una forma natural, ¿no? Hay catarsis buena y hay catarsis mala, ¿no? La catarsis buena pues, es la que vamos a comentar ahorita, ¿no? Pero hay catarsis mala en la cual las emociones se reprimen de tal manera que al final de cuentas de una u otra forma tienen que salir, ¿no? Y incluso te van generando algún tipo de dolor dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, a veces una emoción tú la puedes sentir reprimida en la parte de la espalda, alguna emoción tú la sientes reprimida a lo mejor aquí en la garganta, a veces la sientes reprimida aquí en los ojos, y es cuando tú te preguntas y dices, es que ¿por qué tengo tantas ganas de llorar? O es que ¿por qué tengo tantas ganas de hablar? ¿O por qué tengo tantas ganas de caminar, de moverme, de correr? ¿Por qué tengo tantas ganas de hacer eso? Porque tienes una emoción que de alguna manera está siendo reprimida, pero que al final de cuentas, con la ayuda de la catarsis, puedes hacer que estas cosas salgan. Entonces, las formas naturales de hacerlo simplemente ya las conocemos, ¿no? Una catarsis sana puede ser cantar, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, si yo tengo la necesidad de hablar y tengo la necesidad de ser escuchado, puedo cantar y fluir a través de la música, puedo escuchar música, ¿sí? Puedo llorar. Todas esas emociones, de alguna manera que estuvieron reprimidas, tienes que dejarlas que salgan a través de canales que sean efectivos y que sean sanos, ¿no? En este caso, una persona cuando entra en una situación de crisis, y bien voy a hacer como paréntesis nada más en este tema, ¿no? Una persona que entra en crisis, cuando tú estás generando una intervención en crisis, el interviniente lo que hace es como si tú como si él vaya de esta manera. El afectado está teniendo como si fueran como disparos láser de emociones por todas partes y el interviniente lo que hace es que agarra un canal y te dice, por aquí vas a lanzar todos tus láseres de emociones y por aquí vamos a hacer las cosas, ¿no? Eso es una intervención en crisis. En la catarsis, básicamente, tú vas a generar tu propia intervención en crisis, o sea, es decir, vas a buscar mecanismos para hacer una catarsis emocional, te repito, de una manera sana. Esto lo puedes detectar a lo mejor en tu cuerpo, de cualquier forma, ¿no? La música, escribir algún poema, alguna letra, escribir en un diario, cualquier cosa que tú quieras realizar, esto lo puedes hacer de una manera sana. Después viene la parte de la reflexión, ¿sí? Aquí donde se invita a la parte de la reflexión es entender desde un proceso de todo lo que se está pasando, ¿no?
Y aquí puedes empezar con una pregunta bien básica, ¿no? Que es el síndrome del niño de 4 años. ¿Cuál es el síndrome del niño de 4 años? Es el por qué, ¿no? Y bien te lo preguntan, a lo mejor el niño de 4 años, si tú tienes una hija o un hijo, tiene 3 o 4 años y constantemente está preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué esto? ¿No? Y siempre están constante abordando las cosas, entonces ellos están en una constante reflexión y una capacidad de aprendizaje, y así puedes entender las cosas, es decir, ¿y por qué estoy viviendo ahora en esta situación? ¿Y por qué tengo lo que tengo? ¿Y por qué ahora decidí emprender y no antes? ¿Y por qué de alguna manera estoy buscando diferentes alternativas para enfrentar esta situación? Es decir, cualquier forma de reflexión te va a ayudar, ¿no? Y es una buena forma de aprender a superarlo, es una buena estrategia. La otra es realizar un plan de acción. Te aseguro que hay días en los que te levantas por la mañana y dices, hoy no voy a hacer nada. ¿Y cómo sale tu día? Fatal. Seguramente hay un grado de nivel de ansiedad muy alto, en el cual de repente ya no sabes qué hacer, te desesperas, te avientas en la cama, te das sueño, te vuelves a parar, abres el refrigerador y dices no hay nada de comer, cierras el refrigerador, no estás constantemente ya teniendo una vida cotidiana, o sea, no hay un plan de acción. Aquí es bien importante que tú tienes que realizar tu vida cotidiana como si fuera lo más normal, pero dentro de tu casa. ¿Cómo haces esto? Estableciendo un plan. Es decir, desde las mañanas, incluso lo puedes hacer en la noche, ¿eh? Es decir, antes de acostarte, tú puedes escribir en un papelito. Hay tantas aplicaciones, por ejemplo, el de tareas, el Google Keep, infinidad de tareas, ¿no? Del Trello, el MasterTask, cualquier otra aplicación que tú quieras utilizar para escribir tareas, tú las vas escribiendo, ¿no? Hoy, en la mañana, a las 8 de la mañana, voy a atender mi cama, voy a lavar mis dientes. Después voy a hacerme de comer este desayuno específico, ¿no? Voy a hacer ejercicio a tal hora, voy a hacer mi tarea a tal hora. Tú vas estableciendo un plan de acción diario de manera cotidiana, pero este plan tú ya lo tienes establecido. A lo mejor puede ser de una manera semanal, puede ser de una manera mensual o puede ser por día. Ya depende de ti cómo te quieras adaptar, depende mucho de la personalidad, pero esto es indispensable que lo quieras, que lo puedas realizar un plan de acción, ¿no? Después, la otra es revisa tus alternativas de solución. Sí, aquí en de buscar alternativas de solución, es decir, hay personas que podemos solucionar ciertos problemas, ¿no? Y lo hacemos muy bien, pero hay otras veces en las que no. Y es indispensable que revises qué alternativas pueden solucionar el mismo problema, pero de una forma diferente. Es decir, a lo mejor el tema de la ansiedad hoy lo trabajé, a lo mejor, no sé, yo viendo a lo mejor alguna película, pero me di cuenta que cuando terminé de ver la película yo me deprimí más y ahí estás buscando otra forma diferente. O, en este caso, lo que está pasando ahorita, ¿no? Dato interesante sobre esto, ¿no? Apunta bien, mira, 255% en el consumo del alcohol. O sea, aumentó 255% el consumo del alcohol. O sea, buscamos un mecanismo de afrontamiento insano, que fue el tema del alcohol o el tabaco, ¿no? Y eso es una alternativa para solucionar tu tema de ansiedad. Pero tú, al momento de buscar como esta opción de decir, a lo mejor el alcohol en su momento me ayudó y fue una forma de afrontar mi situación, te das cuenta que el alcohol es un ansiolítico y te relaja tanto que al final de cuentas lo que ocasiona es una depresión. Y si te das cuenta que no funcionó, entonces buscas otra alternativa de solución para afrontar la situación. Ahí tú te vas conociendo y eso es un proceso bien interesante. Estás aprendiendo, ¿no? La otra es pide ayuda. Yo sé que hay muchas personas que a lo mejor igual somos muy orgullosos, ¿sí? Somos personas que no aceptamos simplemente lo que nos está pasando y que tampoco aceptamos que a otras personas les vaya mejor o estén afrontando la situación de una mejor manera que nosotros y decimos, por nuestros propios méritos, nosotros vamos a afrontar la situación. Y aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a pedir ayuda. Aquí hay que entender que a veces necesitamos ayuda profesional, ¿no? Y no necesariamente ya buscamos muchas alternativas, no se puede, ¿no? Hay alternativas que nosotros podemos realizar, que es con una línea que se llama línea de crisis. En el 911, cuando tú marcas y te responde la operadora, hay una operadora que te responde, ¿cuál es tu emergencia? En este caso, tú le vas a contestar y dices, ¿sabes qué? En este caso, yo quisiera hablar con la línea de crisis. Te mandan a la línea de crisis y solamente te van a pedir tu nombre y te van a pedir tu edad y te van a pasar con un psicólogo. Ese psicólogo está a las 24 horas, los 7 días de la semana. Puedes marcar a las 3 de la mañana y te va a contestar un psicólogo. Puedes marcar a las 6 de la mañana y te va a contestar un psicólogo. Y estos psicólogos lo que hacen es que brindan primeros auxilios psicológicos, dan acompañamiento psicosocial, ayudan a canalizar
tu estrés de formas distintas, te dan diferentes alternativas, te escuchan, ¿sí? Que es algo bien importante porque a veces no tenemos una persona que nos pueda escuchar, te pueden escuchar, ¿no? Entonces aquí ya puedes buscar una ayuda profesional. Otra de las cuestiones también que puede estar pasando, ¿no? Hay que tomar en cuenta que aparte de estas estrategias que estamos tomando, ¿no? Como una forma de afrontar una cuestión psicológica, algo muy feo está pasando aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y tiene que ver con el tema de los índices de la violencia. La violencia está incrementando, la violencia doméstica está incrementando, todo en general, la violencia sexual, la violencia infantil, todo, la misión de cuidados, todo está aumentando, ¿no? Y a veces también necesitamos ayuda en esa parte, ¿no? Pero no podemos ir con un abogado, no podemos ir con otra persona. Bueno, pues aquí hay una línea que se llama línea de FICOSEC, que es línea 2232. En esta línea lo que hacen es que te brindan atención jurídica y psicológica, y con esta atención que ya te están brindando, pues tú ya puedes de alguna manera, pues, tener la ayuda que realmente considerabas indispensable, ¿no? Estas son las líneas que yo te recomiendo, que puedes utilizar las 24 horas, 7 días de la semana. También con nosotros puedes acercarte como Colectivo Caravana, tú nos mandas ahí un mensaje y nosotros preparamos alguna videollamada en algún horario de nuestros psicólogos que estén disponibles y también te pueden atender, o ya sea por llamada, ¿no? Pero ahí busca alternativas, tú nada más googlea y vas a ver que puedes encontrar mucha ayuda profesional. Incluso dentro de la universidad puedes encontrar diferentes alternativas para poder enfrentar esta situación que estás pasando, ¿no? Y la otra es rescate su continuidad. Es decir, hay situaciones en las cuales en tu vida cotidiana, antes de que pasara esta situación del COVID-19, a lo mejor tú tenías días en los cuales a las 8 de la noche o a las 6 de la tarde tú ibas al gimnasio y hacías ejercicio, ¿no? Y ahora ya no lo estás haciendo. Bueno, pues la idea es que tú rescates eso, que a partir de las 6 o las 8 de la noche también estés haciendo ejercicio como lo hacías antes, que hacia a lo mejor, no sé, hablabas con tu novia o tu novio a las 6 de la tarde y lo visitabas en la casa, ahora haz lo mismo, pero ahora por videollamada, ¿no? Haz lo mismo ahora por diferentes alternativas. Entonces, aquí es cuestión de reinventarse, pero buscar que la continuidad continúe, ¿no? O sea, que podamos superar esto, pero que establezcamos siempre un plan como lo teníamos antes, como una vida cotidiana. Vaya, las rutinas en este momento, créanme que sí son indispensables y son necesarias para superar la situación, ¿no? Y vamos con los últimos tres, ¿sí? Lo último es el tema de la búsqueda en el apoyo emocional. Aquí en la búsqueda del apoyo emocional hay unos grupos que en Estados Unidos se utilizan, igual esto te lo voy a dar como una recomendación, pero allá en Estados Unidos los bomberos, los policías, todos ellos utilizan una metodología que le llaman peace support, ¿sí? Que es el apoyo entre pares. Y esto les ayuda de una tal manera, una manera muy significativa. Inclusive hay unos estudios de que brindan peace support a través de las videollamadas, es decir, lo que van a hacer es básicamente contar cómo te estás sintiendo base a la situación de crisis, pero con otras personas que también están pasando la misma situación que estás pasando tú en este momento. Es decir, si tú de repente a lo mejor con tus amigos te juntas los jueves a las 6 de la tarde para tener una videollamada, bueno, pues esta es una buena oportunidad para tener una videollamada con ellos, pero para platicar sobre cómo se están sintiendo y cómo están afrontando la situación, ¿sí? Oye, a lo mejor, no sé, platícales, diles, es que, ¿sabes qué? Hace como 2 días yo, neta, entré en una desesperación total porque no sabía qué hacer de comer, porque yo no estaba acostumbrado a hacer de comer, que hay personas que sí les pasa, ¿eh? Es decir, a lo mejor tenían, no sé, una persona que les hacía de comer o simplemente compraban comida por fuera y ahora están buscando una alternativa para poder hacer de comer, pero no saben qué hacer y eso al final de cuentas es una situación de crisis, es una situación de adversidad que para él es muy difícil. Entonces tú, con una búsqueda de apoyo emocional, con estrategias de peace support que te estoy diciendo, de apoyo entre pares, pues buscas y dices, oye, ¿tú qué hacías? No, pues yo mañana, mira, pienso cocinar esto, ¿no? Y estos son los ingredientes. Tal cual, cosas tan sencillitas, cosas tan cotidianas, créeme que te ayudan a superarse de una mejor manera. Inclusive hay personas que ya superaron lo que tú estás pasando, ¿sí? Y a lo mejor esas alternativas te pueden ayudar a poder enfrentar la situación por la que estás pasando. Aguas, eso no quiere decir que todo lo que te digan tú lo vas a realizar, porque vuelvo otra vez a lo mismo, cada persona es diferente, cada personalidad es diferente, cada persona con cuestiones culturales es completamente distinta, entonces no todo lo que nos dicen es funcional. Aquí hay que
pensar realmente y es experimentar y abordar mucho en el tema de la creatividad, ¿no? Hay otro ejercicio que le llaman ventilación emocional, que es básicamente definir cuáles son las emociones que estás sintiendo en este momento. Y esto lo puedes hacer a través de una persona, de un amigo, ¿no? Simplemente platícale y dile, oye, ¿sabes qué? Necesito tener una videollamada contigo porque en este momento me siento como que siento que quiero patear las cosas, como que quiero gritar, todo lo demás. Y la persona que tiene alguna noción de las emociones te va a decir, a lo mejor Claudia, Pedro, lo que tú quieras, en este momento a lo mejor estás sintiendo agresividad. Ah, caray, si tienes razón, estoy sintiendo agresividad. Estás reconociendo una de tus emociones y las estás ventilando y dejas que fluyan esas emociones, ¿no? A eso le llamamos ventilación emocional. Y estas son unas estrategias que utilizan generalmente los intervinientes cuando están pasando por una situación de crisis, ¿no? Y esto te puede hacer, pues, funcional para ti, ¿no? Otra de las cuestiones es ayuda a los demás, ¿no? Que ya lo vimos ahorita y era uno de los mecanismos de defensa que utilizamos de manera inconsciente, pero esto lo puedes utilizar dentro de tu casa. Es decir, a lo mejor tu hermano, tu hermana tiene a lo mejor dificultad para hacer la tarea, ayúdale, ¿sí? Ayúdale a lo mejor a, no sé, hacer algo que tenga alguna tarea específica, a tus papás que a lo mejor ahorita pues están enfrentando más con conocer un poquito más las tecnologías, el saber cómo se hace una videollamada, qué es el Zoom, todo ese tipo de cuestiones, ayúdales también, decirles, mira, esto funciona para esto, esto funciona para aquello. Esa satisfacción de ayudar a los demás te va a dar una satisfacción, pues evidentemente de cosas y neurotransmisores, válgame la redundancia, no, droga natural, dopamina, serotonina, todo de una manera natural que te va a ayudar a entender los procesos por los que estás viviendo. Y también ayudar a los demás, pues ayuda a que vayas como dándole como escalones para que la persona pues esté superando la situación. Otra de las situaciones es capitaliza el conocimiento sobre sí mismo. ¿A qué nos referimos con esto? Generalmente cuando estamos expuestos a una situación de vulnerabilidad muy fuerte, es decir, un sufrimiento total, pero total, ¿no? Es decir, no sé, que a lo mejor igual, si estás pasando por esa etapa, es un proceso de reflexión bien interesante, ¿no? Pero decía mi papá, dijo, el sufrimiento es bonito. Yo nunca lo entendía en ese momento, tenía yo como 13 años y realmente nunca entendí ese proceso, pero él me lo dijo cuando a mí me habían roto el corazón, cuando apenas yo era un chamaquillo, apenas, imagínense, yo tratando de entender toda esta cuestión del amor, y yo no entendía realmente lo que estaba pasando, ¿no? Posteriormente, con el paso de los años, entendí que el sufrimiento sí era bonito, porque solamente a partir del sufrimiento me estaba convirtiendo yo en un ser humano. Y aguas, hay una diferencia bien grande entre ser humano y ser un humano. Y ser un humano te hace ser consciente de tus propias emociones y entenderte a ti mismo y entender realmente cuáles son los mecanismos que estás utilizando actualmente para afrontarlo. Pero todo eso se va a descubrir a partir del sufrimiento, es decir, a partir de la tristeza, a través de las cosas malas que estés viviendo. A partir de ese momento vas a tener un conocimiento de sí mismo. Y cuando ya lo tengas, ese conocimiento, ahora capitalízalo. ¿Sí? ¿A qué nos referimos con eso? Si yo me di cuenta que a través de que en el sufrimiento yo, no sé, aprendí a tolerarme a mí mismo y a ser una persona más tolerante, pero a través del sufrimiento, pues esa forma o ese mecanismo de defensa que yo estaba utilizando, ahora lo voy a utilizar en algo de la vida cotidiana, pero lo voy a capitalizar, es decir, lo voy a hacer todavía más grande. Es decir, si yo ya era tolerante, ahora voy a ser todavía más tolerante. Si yo descubrí que fui paciente, ahora voy a ser más paciente. Y esa idea de empezar a practicar esos actitudes, esas aptitudes también que ya desarrollaste con anterioridad y las amplificas de una manera más grande y las capitalizas, híjole, ¿no? Eso te va a ayudar a que crezcas de una manera más grande y empieces a superar la adversidad, ¿no? Entonces, estos son básicamente las estrategias que podemos utilizar. Repito una vez más, la primera es catarsis, ¿sí? Sacar las emociones de una manera positiva y que fluyan de una manera positiva, la reflexión, invitarlos a pensar y a gestionarse preguntas, es decir, preguntas correctas, respuestas correctas, preguntas inteligentes, respuestas inteligentes. Entonces, te invito a la reflexión, a realizar un plan con acción, es decir, una vida con objetivos, con metas cortas, ¿no? Metas a corto plazo,
Otra, revisa tus alternativas de solución. Si yo ya busqué una alternativa para solucionar este problema, pero no funcionó, busco otra distinta. Pide ayuda profesional, 911, FICOC, 2232, Colectivo Caravana, la UACJ, cualquier organización o institución, organizaciones civiles que estén brindando ayuda. Créeme que hay muchas instituciones. Rescata tu cotidianidad, bueno, tu vida cotidiana, para que puedas abordar esta situación. Tú establecete tus horarios y respeta lo que hacías antes. Busca un apoyo emocional a través de tus amigos, a través de tus familiares, a través de una videollamada. Créeme que te puede ayudar. El peace support es uno de ellos. La ventilación emocional es otro de ellos. Puedes buscar mucha información de esto en internet. Ayuda a los demás, ¿sí? Algo que puedas hacer dentro de tu casa, algo que puedas hacer que te pueda ayudar a ti mismo, inclusive a perfeccionar algunas cosas y capitalizar en el conocimiento sobre sí mismo. Hay más cosas que te podría yo mencionar, ¿no? Y creo que te las han dicho de una manera, pues siempre, ¿no? Que es, haz ejercicio, que es un momento para aprovechar una situación de crisis, una situación de adversidad, pero al final de cuentas, el que se conoce a sí mismo eres tú, ¿no? Y esa es la forma en la que puedes afrontar esta situación que créeme, todos estamos pasando, y creo firmemente que todo lo que estamos viviendo ahorita es un momento y un antes y un después, ¿no? Antes de iniciar esta conferencia vi una frase que me gustó muchísimo, o más que una frase, más bien era como un parrafito de algo que había leído, pero decía, la civilización, antes de ser civilización, estaban en sus casas haciendo fuego, calentando sus manos y contando grandes historias. Yo creo que este momento que estamos viviendo actualmente es exactamente lo mismo. Estamos en nuestras casas, estamos calentándonos, estamos platicando de historias, estamos creando nuevas alternativas para crear una nueva civilización. Yo creo firmemente que realmente las cosas van a cambiar y que a partir de ese momento vamos a crear una nueva evolución, una nueva humanidad que va a buscar alternativas diferentes de afrontar todo lo que estamos pasando y que estamos viviendo en este momento, ¿no? Entonces, si tú lo ves desde una visión, desde una perspectiva positiva, créeme que puedes crecer y puedes hacer lo que tú quieras, porque al final de cuentas, decía un empresario que le va muy bien, ¿no? Y decía, si a mí me pudieran quitar todas las partes de mi cuerpo y me quitaran toda mi economía y todo lo que yo he construido a lo largo de mi tiempo, yo creo que con lo único que no me gustaría que me quitaran dentro de mi cuerpo es mi cerebro, porque en mi cerebro están todas las cosas y todas las ideas, toda la creatividad que yo puedo generar. Entonces, tú tienes tu cerebro en este momento, tienes tus propios pensamientos y créeme que a través de esas alternativas puedes generar grandes cosas. Y pues aquí les dejo mi contacto. Mi nombre es Pablo César Morales Sánchez. Nos pueden encontrar como la organización Colectivo Caravana. Ahí puede estar nuestro correo, ese es mi teléfono, y cualquier duda o pregunta que ustedes tengan, pues estamos para servirlos. Entonces, tengan alguna duda, alguna pregunta, y bueno, pues sería todo de mi parte. No sé si tengan algo que comentar, y pues mencionar más que nada, ¿no? Bueno, pues solo agradecerte, Pablo, por tu intervención, por tu ponencia, y invitarles para el día de mañana. Seguimos con el programa de desarrollo integral virtual. Tenemos 2 presentaciones, una a la 1:30 de la tarde, con el tema manejo de emociones ante el estrés postraumático, y más tardecito, ahí como eso a las meras 6 de la tarde, tenemos una conferencia muy divertida que se llama Rizo Neuromúsico Alegría. No se la pierdan, va a estar muy interesante, tanto la de la 1:30 como de las 6 de la tarde. Les invitamos para que sigan con nosotros en esto del programa de desarrollo integral virtual. Les informo que el link para la encuesta estará abierto ya a partir de ahorita y se cerrará a las 9 de la noche. Entonces, dense el tiempo, para que registren sus opiniones. Recuerden que a partir de esta encuesta, nosotros podemos ofrecerles nuevos temas, nuevas informaciones de su principal interés. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos en otro momento. Hasta luego. Gracias.